El blanco está de moda. Mire, a todos los diputados que están buscando colores, esto es blanco. Ahí ahora two shot, es blanco. No esos cremas que a veces tienes el 1 de julio, cuando inicia el primer periodo de sesiones ordinarias. Ya estamos casi listos, falta poco, señor Elisa, ¿no? Está como que la gente dice que bueno, ya va a entrar Mulino a trabajar, ya van a entrar los nuevos diputados por Vamos, que tienen un montón, y los nuevos por los partidos políticos, y esa es una sensación que da esperanzas, ¿no? Es como cuando una familia compra una casa y ya quiere llegar a esa casa, o alguien emprende un negocio y ya quiere arrancar con ese negocio, o un jefe nuevo que llega a un departamento. Es la misma sensación que en este momento siente el país. ¿Cómo es la sensación del sector empresarial? Que definitivamente que con 5 años muy complicados, con pandemia, con crisis del petróleo, con guerra entre Ucrania, Rusia, todos estos factores internacionales han trastocado sin lugar a duda nuestra economía. Pero entra una nueva administración, sangre nueva, con las energías arriba, y quisiera conocer la percepción del sector empresarial. Y gracias por estar con nosotros esta mañana. A la orden siempre, un placer estar aquí en esta mañana lluviosa. Fíjese, nosotros hemos podido medir en el sector empleador que todos los años electorales suelen ser muy complicados, sobre todo el primer semestre del año. Para el segundo semestre, cuando ya se sabe quién es el nuevo gobierno, ¿verdad? Nosotros logramos remontar muchas veces esas expectativas que tenemos de crecimiento, por lo menos en el sector construcción de vivienda, que es el que yo me dedico. Eso no ocurrió solamente en un periodo, que fue el periodo del presidente Varela, que no tuvimos esa recuperación en el segundo semestre. Pero históricamente así funciona. ¿Qué tenemos ahora? Bueno, un proceso de transición donde estamos conociendo a los nuevos dignatarios de las diferentes entidades públicas, que por el momento parecen ser personas todas con una vasta experiencia, en su gran mayoría, en los puestos de trabajo. Y sí, se siente un ambiente muy diferente. Yo le voy a decir, se siente un ambiente de esperanza porque hemos estado por más de 10 años en una situación bien complicada en este país. No es de nadie desconocido las caídas que hemos tenido tanto en las recaudaciones como en el Producto Interno Bruto del país, que se traduce en algo bien sencillo. Señores, no hay trabajo, no hay empleo. Y lo que necesitamos en este momento es un proceso de transición y unos meses del nuevo gobierno que vaya de la mano de todos los sectores productivos del país. O sea, en este momento nosotros no tenemos tiempo en la situación económica que se encuentra el país para otra cosa que no sea ver cómo empujamos todos hacia adelante el país, esta carreta que se llama Panamá, y hacerlo de una manera eficiente, efectiva. Yo creo que tiene que haber un presupuesto que sea cónsono con la realidad que tenemos, que no es sencilla. He escuchado al ministro designado Chapman decirlo claramente: nosotros no vamos de un día para otro a salir de listas, de un día para otro no vamos a resolver los huecos financieros que estamos teniendo en este momento, y que posiblemente sean más grandes cuando nos enteremos de más cosas, pero tiene que ser una visión de progreso y de futuro, porque el país lo necesita. Desde el más encumbrado hasta el más humilde de este país, necesitamos que el país produzca, genere, y sobre todo nosotros como sector empleador, y voy a recalcar esa frase, sector empleador, tenemos que hacer lo que sabemos hacer, que es producir y generar empleos. Usted mencionaba algo sumamente importante, porque siempre hay que poner en contexto toda la información. Si bien es cierto, hemos tenido 5 años complicados, no podemos olvidar los 5 años anteriores. ¿Qué es lo que ha sentido cuando usted conversa con los pymes? ¿Ok? ¿Qué te dice el pyme de 5 años atrás? Se estancó, aguantamos, tuve que reducir, cerré, los ingresos bajaron. Luego entran 5 años, pasa el tema de pandemia, que fue catastrófico para muchísimos, tanto que hoy por hoy no han podido abrir, no se han podido recuperar, y sin lugar a duda mucha gente también quedó sin empleo. Entonces, frente a este escenario que es la necesidad de trabajo,
yo no tengo la posibilidad de ubicar a personas a trabajar y usted no sabe la cantidad de hojas de vida que me llegan, gente que me escribe, que me manda mensajes, necesito trabajar, si sabes de algo, Susan, avísame que tengo tanto tiempo, o llegan donde yo estoy y dejan la hoja ahí impresa. La principal preocupación hoy en día del panameño es trabajo. Entonces, ¿cómo lograr, señor Elisa Suárez, frente a este gran reto que va a tener el gobierno del señor José Raúl Mulino, poder generar empleo, que fue parte de hecho de una de sus promesas de campaña, con un escenario complicado frente a, perdimos el grado de inversión? Para poder generar empleo necesitamos al sector productivo, tanto el nacional, pero también el internacional que se atreva a invertir. David Sayet hablaba ayer que una de las posibles alternativas que pudiera generar confianza para atraer inversión y generar empleo sería ya de una vez por todas desburocratizar toda la parte tramitológica que tenemos en este país, que es un dolor de cabeza tanto para el que viene a crear una empresa por primera vez de afuera como para el nacional. No sé a usted qué le parece eso como una señal. Hey, mira, Panamá hizo cambios, y ahora no es tan complicado instalarse a trabajar en Panamá. No solamente instalarse a trabajar, nosotros del sector productivo panameño teníamos en el sector construcción de vivienda 120 trámites en 19 instituciones. ¿Seguimos con esos 120? Espérate, logramos con la pandemia automatizar porque nos llevó por fuerza a automatizar sistemas en algunas instituciones. Redujimos a 89 trámites desde que usted compra un terreno hasta que le logra entregar la casa a su cliente. ¿Pero qué pasó? En unas instituciones fluye mucho más rápido porque se logró digitalizar mucha información y hacer cobro a través de los medios digitales. Pero resulta que el tiempo no se ha reducido. Mira, qué interesante. ¿De 19 quedamos en cuántos? No, 19 instituciones. De 120, 122 quedamos en 89. Pero el tiempo en este momento está igual y peor. ¿Y cuál es el tiempo? Bueno, es que hay instituciones que pueden ser infinitos. No tenemos idea. Hay trámites que podrían durar 2 meses, 3 meses y pueden pasar 4, 5, 6, 7 meses en que no se resuelven temas. ¿En qué afecta esto la productividad? Para que el televidente y el radioescucha entienda. Claro. Cuando uno habla en muchas entrevistas desburocratizar, hacer mucho más flexibles los trámites, ¿cómo afecta esto para que una empresa, por ejemplo, aquí Panamá, los que están en la construcción digan que no me voy a meter a construir más casas? Pues, no sé, para que usted no haga esa reflexión y sea de conocimiento general para todos. Si yo podía entregar una casa en 18 meses, ¿verdad?, y no la puedo entregar hasta dentro de 2 años y medio, resulta que nosotros tenemos un préstamo interino que seguimos pagando igual mes a mes. ¿Qué hace eso al final? Que el cliente no tiene su casa, por un lado. 2, que los precios se van aumentando, te guste o no, porque tienes que sumarle esos intereses. Y otra cosa que pasa muy interesante, el país recauda menos. Si el país recauda menos, ¿y por qué te digo que recauda menos? Porque una de las cosas más difíciles en este momento, adivinen qué es, pagar los impuestos. Si nosotros ni siquiera podemos, como sector productivo, pagar nuestros impuestos de manera eficiente, eficaz y efectiva, pasa lo que pasa ahorita, que no tenemos dinero, tenemos que, como país, enfrentarnos a los préstamos internacionales para pagar planilla, por ejemplo. En el propio sector gobierno, entonces, menos inversión del propio Estado y usted no tiene trabajo. Yo, que soy del sector que va a invertir, que va a poner a trabajar el país, reduzco mi plantilla de trabajo porque no tengo cómo poder hacerle frente al banco, al cliente que no pude terminar de generarle su vivienda. Te estoy hablando en este caso del sector que más conozco, pero igual pasa en cualquier lado. Entonces, esto es una cadena, la burocracia es una cadena en la cual nosotros vamos sumergiendo al país en no crecer y en no desarrollarse. Entonces, es evidente que nosotros, si no desburocratizamos el país, créame que ningún sector va a funcionar. Y esto es interesante, porque cada ministerio y cada entidad se inventa su propio trámite. Claro. Entonces, si usted se inventa trámites o es a discrecionalidad del funcionario, hay opacidad en la administración pública. Y por eso todos los ciudadanos decimos,
Es que si yo llego a esta institución, ahí están conversando, están hablando. Señores, hay mucha gente, y voy a ser clara en esto, hay mucha gente que trabaja muy eficientemente en el Estado. Claro. Pero también hay otros que le hacen el trabajo difícil a todos. Si nosotros no logramos, y ese es un paso importante, la desburocratización, pero el otro paso importante es que, ¿por qué no se da esa desburocratización? ¿Por qué cada cual se inventa sus trámites? Porque nosotros tenemos que tener un Estado de Derecho que funcione, Claro. donde el que comete cosas que son incorrectas, ilícitas o no lo suficientemente transparentes, tienen que tener al final una consecuencia. ¿verdad? Una consecuencia. Sí. Mientras eso no ocurra y estas dos cosas no vayan ligadas, difícilmente podremos crecer y desarrollarnos. Pero yo lo quiero poner en positivo. Nosotros como sector productor estamos dispuestos, y como sector gremial sobre todo, a hacer una herramienta de crecimiento, progreso y desarrollo. Nosotros tenemos que trabajar ahora en puentes que nos unan y no en murallas que nos separen. Ahora, este es el momento de que todos echemos para adelante el país. ¿Cómo lograr precisamente esto de lo que tanto hablamos? ¿Bajo quién estaría la responsabilidad de llevar este proceso de desburocratizar absolutamente todo? Cuando tú desburocratizas, evitas la corrupción, porque ya tienes procesos más eficientes y ya no tienes a ese funcionario que, como sabe que esto demora tanto y que tiene el poder de influencia, está en su poder de influencia, el poder interferir para agilizar, ahí es donde viene la corrupción. ¿Quién sería en este caso? Esto estaría dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, yo estoy inventando. Esto debería ser por quizás decreto por parte del presidente. O sea, porque es que cada institución tiene distintos procesos. Correcto. Para crear una empresa, por ejemplo, Panamá Emprende, crear una empresa para luego usted alinear todo con el municipio, alinear todo con la caja de seguro social. Entonces, son varios, pero al final es lo mismo para que la empresa pueda abrir. Claro. Entonces, ¿bajo qué paraguas pudiera ser? Porque el sector empresarial puede aportar una idea en este tema. Por supuesto, y nosotros hemos trabajado en esas ideas. Por ejemplo, desde APEDE se ha trabajado en la visión 2050, que dice cómo debemos hacer las cosas y hacia dónde queremos llevar el país, y que es una visión que luego acoge en todos los gremios del CONEP como la propuesta del sector privado. O sea, nosotros lo hemos estudiado. Aquí falta es una sola palabra: voluntad de hacerlo y hacerlo bien. Voluntad. Si todos tenemos la voluntad de hacerlo, créeme, Susan, que en las instituciones que lo hemos hecho ha sido por purita voluntad. Pero ojo, estos se tienen que convertir en políticas públicas. Porque si lo seguimos dejando a la buena voluntad de que llegue un buen ministro, que llegue un buen director, entonces se va ese ministro, se va ese director y no logramos los objetivos. Cuando habla de políticas públicas, ¿es alguna iniciativa en la Asamblea para esto? También. ¿O puede ser o sea, cuál sería la vía? Vamos a ayudar un poco para darle ideas. Puede ser una ley que sea pertinente, efectiva, eficaz y realizable. No podemos seguir inventándonos leyes que nadie puede realizar. Puede ser un decreto, puede ser, qué sé yo, una resolución. Lo cierto es que aquí también, y yo creo que este es un momento indicadísimo para eso, si tenemos a las personas adecuadas en los puestos, dispuestas a tener esa voluntad de hacer las cosas, van a ir surgiendo los mecanismos legales, créeme, que faciliten esos cambios, que sean duraderos en el tiempo, que no pueden ser de 5 años en 5 años, tienen que ser, ¿qué es una política pública? Es una ley, es una cosa que va a trascender, que va a traspasar a un ministro, que va a traspasar a un juez, que va a traspasar a un magistrado. Es decir, que nosotros tenemos que como país seguir funcionando, no importa quién esté en el puesto, y eso se llama, al final, un Estado que crece y que progresa. Mira, hay temas que en este país ya pasaron por ese tamiz y funcionan. Y yo te voy a dar un ejemplo: el Canal de Panamá. El Canal de Panamá pasó por esa evolución y lo pudimos hacer. Mi pregunta es, ¿por qué no lo podemos hacer en educación? ¿Por qué no lo podemos hacer en la tramitología excesiva en todos los ministerios y entidades públicas? Sí podemos, señores. Lo que queremos en este momento es decir, estamos aquí como sector empleador, estamos aquí como gremios del sector trabajando para aportar ideas, porque el problema no es venirse aquí a quejar y hablar mal de todos. El tema aquí es trabajar y en aportar ideas
propuestas sensatas. Eso lo puede hacer el sector empresarial y lo ha hecho por años. Algunos he escuchado por ahí que dicen, el gabinete del señor Mulino es un gabinete empresarial. Yo digo, muy bien que sea del sector empresarial, porque es que en el sector privado las cosas sí funcionan, señora Elisa. El que no funcione en una empresa, en el sector privado, se va solito. Es más, ni siquiera hay que liquidarlo. Él mismo por sí mismo se da cuenta que no va a rendir. Hay sistemas de medición, de ver la eficiencia. Hay un sistema continuo y constante de rendición de cuentas. Correcto. Para ver cómo van esos ingresos diarios, semanales, mensuales, trimestrales, anuales, pero es una revisión constante. Entonces, hasta este momento, dos preguntas para que me la responda en una sola. Las designaciones a Elisa Suárez como empresaria y que ha estado encabezando en reiteradas ocasiones gremios empresariales, ¿qué le deja? Y segundo, si pudiera enumerarme más allá del reto del tema laboral, ¿cuáles serían esos retos que debe enfrentar el sector privado, el sector gobierno, y cómo puede trabajar mancomunadamente con el sector privado para lograrlos? Bueno, no conozco a todos los designados, pero los que conozco, puedo decirte que me parecen unas muy buenas designaciones. Si vienen del sector privado, lo único que sería interesante es que no se les olvide que vienen del sector privado y que tenemos que trabajar con eficiencia, transparencia y con moderación en muchos temas. ¿Y qué más podemos hacer? Ponernos a la orden, Susan, porque al final esto no se trata de confrontación, se trata de ver cómo armamos equipos de trabajo, porque aquí nadie quiere cogobernar con nadie, olvídense de eso, el sector privado no le interesa cogobernar, por lo menos el que yo conozco y represento, no, nosotros nos interesa proponer que nos tomen en cuenta, porque al final los que vamos a tener que llevar nuevamente, como hemos llevado siempre, la carga en los hombros de invertir, de poner circulante en la economía, de contratar más gente, de crecer, de desarrollarnos, de hacer las cosas de manera sostenible, eficiente y eficaz, es el sector privado. Entonces, trabajemos en conjunto. Esto es una sumatoria de cosas positivas en las que todos tenemos que estar de acuerdo. Tiene que acabarse de una vez por todas los intereses particulares, partidistas, gremiales. Eso tiene que desaparecer, porque si queremos que Panamá crezca, tenemos que poner primero a Panamá y a su gente. Los retos que deberá enfrentar esta administración desde su punto de vista, no sé si al menos los 100 primeros días. Está el tema obviamente del empleo, pero está el tema de la mina, si se abre, si se cierra, se abre para cerrar, se renegocia el contrato, un contrato favorable a Panamá, quizás un tema que se lleve a referéndum para que todos los panameños decidamos. Al ver la diferencia abismal de los ingresos que dejó de percibir nuestro país, que no fueron $2 ni 3 reales, o sea, estamos hablando de millones de dólares referente al tema de la exportación del cobre, el tema de la caja de seguro social, cómo recuperar nuestro grado de inversión. Todavía nos faltan 2 calificadoras de riesgo, el reto del agua, Río Indio, o sea, son tantos frentes, pero hasta ahora pareciera que quienes van a estar delante de estos frentes tienen esa capacidad, tienen las aptitudes con P, que digo yo que son necesarias, pero también ahí se necesita luego ese ingrediente fenomenal, que con actitud con C tú logras todo en la vida. Yo conozco tanta gente que sin estar preparada, pero solamente con el hecho de tener actitud, se comen el mundo. Y esto se traduce en voluntad, ¿no? De querer, ¿sabes qué? Quiero dejar una buena huella positiva en estos 5 años. Que mi nombre sea recordado como una persona que marcó positivamente este país. Esa es una actitud, es como tú lo dices, aptitud para hacer las cosas bien y una actitud. Y ahí es donde hablamos de voluntad. Si yo tengo la voluntad de hacer las cosas, créeme que el sector empleador, generador de trabajo, de dinero, de empleo, ¿qué es más importante? ¿Un subsidio para que tú mandes a tus hijos a la escuela o que esos padres de familia trabajen para que le den dignamente las cosas a sus hijos? Esas son las cosas que tenemos que poner en una balanza, porque lo que necesitamos es entender que en esta lucha todos estamos inmiscuidos. Al final, hay programas que se han vuelto tan insostenibles que posiblemente no se van a poder seguir dando para los próximos años. Y tenemos que entender que al final lo que queremos es trabajo, empleo. Y una cosa muy importante, para poder invertir hay que tener confianza.
para generar confianza tiene que haber transparencia. Y voy a insistir en el Estado de Derecho, donde la ley esté por encima de todo y, como dice, como la representan, ciega pero que ve en la oscuridad. Si nosotros tenemos un Estado de Derecho donde se respetan las garantías legales y constitucionales de todos los ciudadanos, créanme que habrá confianza, no solo para los que estamos aquí, sino para los que vienen a invertir. Si no logramos ese Estado de Derecho, tú puedes quitarme todos los trámites que quieras, porque si me dejas 3 trámites, pero estoy supeditada a que me cobren algo para poder pasar ese trámite, no hicimos nada. Entonces, señores, pongamos, como dice el refrán, nuestra barda en remojo si ves la de tu vecino que está ardiendo. América está ardiendo. Sí. Entonces, no queremos gente migrando panameña a través del Darién. ¿Por qué no tenemos eso? Porque todavía tenemos limitados grados de confianza. Tenemos que trabajar en superar eso. Hay que cuidar ese grado y ganar muchísimo más. Y ganar más. Y le va a corresponder a quienes desde el 1 de julio entren en la asamblea. Se lo he dicho a esos muchachos nuevecitos. Alguien me decía, no son millennial, son centennial. Millennial es hasta los 36 años. Está ya, y casi la mayoría está entre eso. Hay un representante de corregimiento que tiene 18, él sí vendría siendo centennial, pero la mayoría son millennial. La confianza de un país fue puesta sobre esas nuevas figuras, esos jóvenes que no pueden defraudar esa confianza porque estamos en un punto de quiebre. Usted aspira a regresar a Pede, un pajarito o una pajarita un poco grandotota, me lo sopló por aquí por la punta. No, esa no es una pajarita, ella es como, no sé ni qué, como un avestruz porque es muy grande. ¿Cuándo son las elecciones en APEDE? Bueno, las elecciones en APEDE son el 27 de julio, junio, no podemos hacer campaña ni podemos hacer nada. Ok. Sí, lo que sí les comento es que nosotros como gremios estamos para unificar esa juventud de la que tú hablas. Tiene que haber una cohesión intergeneracional. Pero en este momento de transición del país, que tenemos una situación como la que tenemos, necesitamos toda la experiencia para poder echar adelante el país. Y los gremios son vehículos que pueden coadyuvar con eso. Por eso tiene que haber esta relación de esos jóvenes, pero esos jóvenes también necesitan guía, Susan. Totalmente. La experiencia, las cosas no nos caen del cielo. Tenemos que recorrer un camino y lo tenemos que hacer rápido, eso sí. Ahora, en nuestros gremios, gracias a Dios, como APEDE, tenemos gente muy valiosa que estoy segura que va a seguir colaborando con lo que hemos hecho hasta ahora. Y definitivamente, insisto, el sector empleador y los gremios del sector empleador estamos aquí para echar para adelante. Eso sí, dennos las herramientas y la confianza para seguir invirtiendo en el país. Y es importante eso que acabas de mencionar, porque creo que todos pasamos por esa etapa. Yo empecé a trabajar a los 18 años, pero es que ese era mi espíritu. Yo quería ser independiente, yo no quería que mi papá me diera ni un cuara. Yo quería ganarme mi plata por mí misma. Y empecé a trabajar a los 18 años. Entonces, cuando veo a estos muchachos, digo, sí van a poder siempre y cuando tengan la madurez, la inteligencia emocional, que es vital. Correcto. Y les recomiendo siempre un libro que es Inteligencia Emocional Política, de Fernando Sabater. Ese manejo, a veces yo le llamo la hipocresía laboral. Ayer estaba grabando una promo de Dime Quién Eres y me decían, ríete en carcajada, como que no puedes aguantar. Parece como algo tonto, pero es parte justamente de esas risas que tenemos que a veces hacer, aunque esté molesta de lo que acabas de decir, ¿no? Claro que sí. Porque existe una cultura de cristal tan grande, y la cultura de cristal no solamente lo tienen los millennials y centennials, la gente vieja, pelleja, también tiene esa cultura de cristal que yo, como soy un poco fría para las cosas, alguien me contesta, ok, y yo digo buenos días, entonces pues yo para enseñar, y que buenos días, ¿cómo amanece? No me siento, pero hay que enseñar a la gente, porque no podemos, siento que como sociedad hemos retrocedido en muchas cosas. Yo te voy a recomendar un libro que es denso, pero que es uno de los libros que más me marcó a mí en la vida, y es El hombre mediocre de José Ingenieros. Es denso, ¿De José? Pero Ingenieros. Ajá. Léanlo. No puede ser de la masa como los peces que tú ves que en un cardumen se mueven todos hacia el mismo lado. No, usted tiene que ser la diferencia. No importa la edad que usted tenga, usted tiene que tener un pensamiento crítico que lo enfoque, pero eso sí, bien orientado
nútrase de información. Esa inteligencia emocional, Susan, se logra conociendo las experiencias. Yo una vez escuché algo muy interesante de un gran general y decía, solo los tontos aprenden de sus propios errores, los inteligentes aprenden de los errores de los demás. No cometa los mismos errores que usted ha visto reiteradamente, porque el país, y en este caso me estoy refiriendo a la toma de decisiones que va desde la asamblea, el órgano judicial, el órgano ejecutivo, no cometa los mismos errores que nos han llevado al hueco que tenemos en este momento, donde tenemos que salir a demostrarle nuevamente a las instituciones internacionales que nosotros somos un país de confianza. Señores, no tenemos tiempo para la improvisación. Tenemos que tener las energías de la juventud al lado de nosotros, pero la improvisación no se puede permitir porque no estamos en este momento para eso. Estamos en un punto de inflexión. O echamos el país adelante o nos convertimos en un país más de los que están pasando trabajo al lado nuestro. Y ese tema de la inflexión que yo le llamo también el quiebre, que estamos ahí como cuando usted agarra algo y está a punto de quebrar. Si usted dice, trátalo con cuidado, que se puede quebrar. Las mujeres cuando se van a poner labial, entonces el labial está ahí, entonces uno le da con cuidado y saca nada más la puntita, o los caballeros con un tornillo y la puerta está a punto. Bueno, estamos en ese punto de quiebre. Y hay una corresponsabilidad de todos. Usted como ciudadano, de cuando ve estas entrevistas, entender para que no se deje llevar en un cardumen de la mala clase política. Entienda realmente cuál es el problema económico que tiene Panamá. En estos aparatos que son fabulosos, yo los amo porque me encanta tomar fotos, capturar momentos, atesorarlos, los recuerdos, también tiene sus amenazas. Correcto. ¿No? Y su lado negativo, y es que hay mucha desinformación y fake news. Entonces, la clase política que perdió en estas elecciones, yo les recomiendo que se vayan, así como Will Smith se fue 3 meses yo soy fanática de Will Smith, así que yo me conozco su vida al 100%, lo admiro como ser humano y me parece un hombre inteligente y brillante. Él se tuvo que meter en un retiro espiritual en la India, luego de ese momento tan duro, y le aplaudo la capacidad que ha tenido de levantarse de entre las cenizas, aprendió lo que tenía que aprender, reconoció los errores que cometió. Y estos políticos, ¿por qué hablo de esto? Porque muchos no han aceptado que perdieron y terminan 5 años dolidos por esto, agarran call center, empiezan a sembrar noticias negativas, empiezan a envenenar al país, porque mucho de eso también hubo en el tema de la mina. Entonces, como ciudadanos responsables también tenemos que estar enterados, Elisa, de lo que está pasando. Un pensamiento crítico e informado. No tenga miedo de aprender. No tenga miedo de investigar. Mira, cuando yo estaba en la escuela no había celulares ni nada de eso. Había que ir a la biblioteca con una tarjetita y buscar en unos libros que eran de hace 50 años. Ahora, todos tenemos la capacidad, hasta nuestros niños, de investigar de fuentes confiables. Hágalo, investigue, infórmese, porque posiblemente los 5 centavos que le están regalando el día de hoy por algo se conviertan en los $50 que usted no tiene mañana. Entonces, cuando eso es así, porque al final de lo que estamos hablando, ¿en qué se traduce todo esto, señores? En que si usted no tiene trabajo, usted no tiene ingreso, usted no tiene casa, usted no tiene agua, usted no tiene seguro social, el que está pasando el trabajo es ese pueblo necesitado que está ahí. Entonces, si nosotros como ciudadanos no nos hemos enfocado en trabajar por Panamá y seguimos, por eso te hablé, tenemos que deponer todos los intereses personales, partidistas, ideológicos, gremiales. Tenemos que deponerlos. ¿Por qué? Porque Panamá hace así y se quiebra. Entonces, como el ejemplo del lápiz que nos estaba dando Susan, no tenemos tiempo para eso. No. Ahora tenemos que recuperar ese lápiz, ponerlo rectecito de nuevo, para que se genere crecimiento, desarrollo sostenible y seguridad en este país que tanto lo necesita. Hoy juega Panamá con Guyana. Yo no soy de fútbol, pero vamos a ganar. Yo soy de béisbol, full beisbolista. Pero hoy juega Panamá con Guyana. ¿Por qué le digo esto? Hoy, todos los panameños, sin importar de qué partido político, de qué religión usted es, de qué clase social usted es, vamos a poner nuestro corazón, nuestra alma y todo para que Panamá, como equipo de fútbol, le vaya bien y gane.
Bueno, llegó el momento de este gran juego que arranca el 1 de julio. El sector empresarial, los gremios docentes, el sector construcción y todos los gremios habidos de todas las profesiones. Los sindicatos. Los sindicatos, los medios de comunicación, ¿no? La sociedad civil y la clase política, no importa que esté en oposición, hay que unirse porque ¿qué necesitamos? Que al país le vaya bien, Correcto. señor Elisa Suárez. Entonces, aquí todos tenemos que aportar. A esta administración le van a tocar temas complicados. Yo no sé cómo va a ser el escenario cuando se hable de la caja de seguro social. O sea, la mujer aporta $1 y le dan 2, o $2 y le dan 1, y el hombre, o viceversa, 2 y le dan 3. La cosa es que damos menos y recibimos más. Ahí hay que tomar una decisión. Es correcto. Y es una decisión no populista, es una decisión difícil, de esas que uno como papá a veces tiene que tomar. Y no puede haber una formación política para esa decisión. Totalmente. Aquí tiene que ser el país y vamos a tener que hacer sacrificios. Total. Todos. Así es. Escuchen, todos. Y si no estamos enfocados en que hay que hacer esos sacrificios, no vamos a resolver el problema del seguro social. Si no resolvemos el problema del seguro social, vamos a ver todos los días lo mismo que está ocurriendo. Y los que ya cobramos jubilaciones. Bueno, yo no sé si lo vamos a seguir cobrando. En 10 días, para que me felicite, 48 años. Todavía me falta para jubilarme. Espero que el tema del seguro, porque empecé a trabajar a los 18, ya yo estoy sobregirada en las cuotas. Sí. ¿Ok? Pero sigo ahí aportando a la caja del seguro social. El tema de educación. No ha entrado ni siquiera la ministra. Y escuchar de verdad a algunos voceros de los gremios la manera en la que ya están. De esta manera no construimos país. Entonces, ¿desde cuándo la ley educativa se reforma? 1979, creo que por allá. Si yo tengo 48, es decir que hace como 40 y tantos de años no se toca la ley orgánica de educación. Por eso es que estamos como estamos. Los malos políticos no van a querer que usted se eduque. Claro, por supuesto. Un pueblo que no es educado, por eso te digo que hay que leer ese libro del hombre mediocre, hay que leerlo, porque es que el que no se educa, ¿verdad? Lo guías como un corderito para donde tú quieras. Y eso es lo que no puede seguir ocurriendo. Mente crítica. Fíjese, la formación en los países en donde la formación es la mejor del mundo, creo que uno de esos es Finlandia, hasta los maestros de parvulario tienen un doctorado. Oh my God. Para poder transmitir información, usted tiene que tener esa información, usted tiene que tener conocimiento. Y aquí yo le voy a poner el ejemplo de mi mamá, una maestra consagrada, le tengo un gran y profundo respeto a los docentes, una maestra consagrada, 32 años de servicio, siempre fue maestra de corazón, se llevaba a los muchachos para la casa en escuela pública, en la tarde para darles clases, jamás le cobró un real a nadie por eso y daba clases de adultos en la noche. Y cada vez que mi mamá, maestra consagrada, veía que había dos tipos de huelga, la de médicos y la de docentes, mi mamá se ponía molestísima porque ella decía, el derecho a la educación no se le niega a un niño ni un solo día y el derecho a la salud tampoco. Entonces yo crecí con esa posición de mi madre, vertical en ese sentido. Claro que hay que luchar por las reivindicaciones, por supuesto, nadie dice que no, pero no a costas de la educación de un niño. Y eso tenemos que ponerlo en contexto y ponerlo de primero. Un pueblo educado es un pueblo que crece y que se desarrolla. Lo más importante que tú le puedes dejar a un hijo es su educación. Totalmente. ¿Qué más? Lo material te lo quitan mañana, pero lo que sabes, y eso lo hemos repetido 85,000 veces, me lo decían a mí en mi casa, nadie te lo puede quitar. Pero lo importante de educar al pueblo es que no puede ser guiado como ese redil de oveja del que estamos hablando, porque tiene criterio. Y este pueblo demostró en estas elecciones, Susan, que pese a las dádivas y a las cosas que podían estar metidas en todo este tema político, el pueblo decidió por quién quería. ¿Quién quería el un cambio de chip. Entonces aquí estamos hablando de que definitivamente ya la gente también sintió el impacto de no tener trabajo, sintió el impacto de todo lo que estaba pasando últimamente en el país y dijo, ¿sabes qué? Me va a seguir pasando, entonces
vamos a tomar decisiones diferentes. Entonces, Llegó el momento. un aplauso para los panameños en eso. Llegó el momento de que, ya el aplauso, pero manténgase. No es que ahora se me va de nuevo a alocar. Señora Elisa Suárez, que le vaya bien hoy.